Veracruz, admirado por sus playas y zonas arqueológicas, su rica gastronomía y riqueza cultural, es la cuna de importantes culturas prehispánicas como los totonacas, los olmecas y huastecos. Sin embargo, también es una tierra conocida por sus fuertes creencias en la brujería y el esoterismo. Buenas y lectoras noches. Lectores trotamundos, continuamos con la ruta de leyendas por México. Este es el tercer video de leyendas pertenecientes a Veracruz y el día de hoy lo enfocaremos a relatos sobre 4 entidades femeninas que son muy conocidas entre sus pobladores y continúan transmitiéndose y así conservándose en el imaginario colectivo de los veracruzanos. Algunas de estas leyendas quizá ya las conozcas. Tal vez tú o alguien muy cercano han visto o escuchado alguno de estos seres. Ya me contarás después. Comencemos. La Condesa de Malibrán. En la ciudad de Veracruz, a principios del siglo XX, se rumoraba entre la gente acerca de algunas cosas extrañas que pasaban en la casa de una mujer que había llegado a la ciudad acompañada de mucho lujo y que frecuentemente visitaba a una persona que practicaba la brujería, pues se encontraba desesperada porque no podía tener hijos. Nadie conocía la procedencia de esta mujer. Se sabía que era esposa de un conde de la corona española, quien continuamente andaba de viaje y que el lugar donde vivían era una mansión muy lujosa. Por ese motivo, fue conocida por la gente de la ciudad como la Condesa de Malibrán, ya que por aquellos años, en lo que en la actualidad son las calles de La Fragua y Malibrán, existieron un rancho y un panteón que llevaban ese nombre. En su calidad de puerto, a Veracruz, siempre llegan barcos de todas partes del mundo, y la hermosa condesa buscaba algún visitante que le agradara para invitarlo a las fastuosas fiestas que organizaba en su mansión durante la ausencia de su esposo y que se prolongaban hasta el amanecer, momento en el cual se iba la gente y la dama quedaba sola con su acompañante en turno. Al transcurrir de los días siguientes, el invitado en cuestión jamás volvía a ser visto. Se cuenta que durante mucho tiempo siguió viendo a la bruja para rogarle que le quitara el maleficio de no poder tener hijos, hasta que por conducto de esas hechicerías logró embarazarse, teniendo por resultado el nacimiento de un hijo deforme, al cual trató de ocultar, manteniendo su vida de fiestas exageradas y amores ocasionales que desaparecían sin dejar rastro alguno. Pero un día regresó su esposo de un largo viaje y al abrir la puerta vio al criado con el niño en brazos. El conde se puso furioso y corrió hasta la recámara de su mujer para exigirle una explicación. Fue entonces cuando la descubrió en los brazos de su amante en turno. Sacando su espada, el conde mató a los infieles y le ordenó al criado que los arrojara a un pozo lleno de lagartos, que se situaba al fondo de su propiedad. El criado, testigo fiel de la vida de esa casa, relató horrorizado al conde cómo la condesa mataba a sus amantes y para no dejar huella del delito, los echaba precisamente a ese pozo lleno de lagartos. El conde, que no era menos arrogante que su esposa muerta, arrojó con sus propias manos los 2 cuerpos, pero añadió al banquete de los lagartos al pobre e indefenso niño. Se dice que el distinguido hombre se volvió loco y que se le veía muy seguido por las calles del puerto, gritando fuertemente: «Justicia, justicia, y que muera la Condesa de Malibrán». La bruja de la Huasteca. Después de vivir la trágica epidemia de la viruela negra, donde murieron más de 20,000 personas, los habitantes del pueblo de Copaltíquetl
se enfrentaron a uno de los hechos más paranormales de los que se tiene historia. Todo sucedió a principios del siglo pasado, allá por los años 1900-1910, poco antes de la Revolución. El pueblo de Copaltiquetl, cabe decir, es conocido como el lugar de brujos o curanderos. Y pues sucedió que en aquel tiempo vivió allí una señora llamada Marcelina Luis Morales, muy conocida porque, según cuentan, se transformaba en animal. Esta mujer se valía de polvos y brebajes raros para dormir y dominar a su esposo, Macario Cruz Hermelindo. Marcelina poseía un aspecto deprimente, puesto que daba la impresión de que no dormía ni comía nada. Tenía grandes ojeras y su tez demasiado pálida. Sus largas uñas parecían garras de animal salvaje. Su cabello era muy escaso y delgado, hasta el grado de tener espacios vacíos como de calvicie. Justo a las 12 de la noche, en su alejado jacal, rodeado de árboles viejos con ramas grandes y sombrosas, empezaba un extraño ritual. Rociaba aguardiente con la boca y ahumaba con copal todo el sitio. Hacía oraciones y rezos demoníacos en forma extraña, que hasta le cambiaba la voz. Posteriormente hacía lumbre en el suelo y se ponía a brincar de un lado hacia otro durante un buen rato. Y en determinado tiempo de estar saltando esa hoguera, se sentaba frente a una lejía, recipiente hecho de lodo forrado de ceniza para almacenar agua, y empezaba a untarse ceniza húmeda en las rodillas hasta que se desarticulaban sus extremidades, quedándose sin rodillas y pies. Su rostro se desfiguraba por completo, apareciéndole un hocico y colmillos punzantes, con las piernas y manos como ancas de rana. Entonces comenzaba a salir sangre espesa de su espalda. De inmediato le brotaban unas alas negras y gigantes que le cubrían todo su cuerpo. Así, en silencio, bajo las sombras de la noche, pensaba qué hogar atacar. En cuestión de segundos, empezaba a volar en busca de niños recién nacidos para chuparles la sangre hasta dejarlos vacíos. Su lengua era también enorme y larga, que le permitía atacar a los bebés desde muy lejos, dándose prisa para que no la sorprendiera el día, porque de lo contrario ya nunca podría volver a su estado natural. Una noche, Macario, su esposo, llegó sin avisar, pues quería darle una sorpresa a su mujer. Se escondió tras las plantas de maíz para poder acercarse. Brincó la cerca de otate y se asomó por la ventana. El fuego de la hoguera iluminó su asombrado rostro, que se quedó sin habla ante lo que estaba sucediendo. Vio cuando ésta saltaba la hoguera de lado a lado, y no le quedó la menor duda de lo que la gente andaba hablando de ella. Descubrió que su vieja era aquel temido y odiado ser del que tanto se comentaba en casi toda la sierra, y que tantos males había causado. Cuentan que era tan mala y vivía tan hambrienta que incluso a sus propios hijos les había chupado la sangre hasta matarlos. Cuando su marido la vio transformada, sintió que la odiaba con toda su alma. De pronto, Macario se quedó triste, sentado en la parte trasera del jacal, abrazando un morral empolvado que contenía ropa y un sombrero pequeño. Derramó unas lágrimas y se quedó con la mirada perdida, estática, como si hubiese muerto. Ella, la mujer que tanto tiempo había sufrido la pérdida de sus 3 hijos, era la misma que los había matado. Entonces, horas después, escondido tras la puerta, espiaba. Veía cómo se estaba quitando Marcelina sus extremidades inferiores, y una vez que se aseguró que ya no había nadie en el jacal, rápidamente tomó las rodillas y corrió hacia la sierra de Cotontoctépetl, y en un lugar muy alejado, las enterró y regresó para terminar su venganza.
La bruja volvió a su casa después de su terrible viaje, pero el jacal estaba ardiendo en llamas. Todo estaba perdido. Ella estaba desesperada, intentando apagar el fuego para poder recuperar sus extremidades, pero nunca lo logró y quedó convertida en animal sin rodillas hasta que se enfermó de tristeza y murió. Se cuenta que su alma vaga en pena por los montes y pueblos cercanos. Hasta dicen que revive en los cuerpos de otros brujos o brujas en el mes de marzo, que es cuando iniciaba el año del calendario indígena, para seguir haciendo sus terribles males. Si te está gustando el video, regálame un like por favor y continúa escuchando Herencia Ancestral, leyendas, mitos y relatos paranormales. La mulata de Córdoba. Una de las leyendas más populares del imaginario nacional es la mulata de Córdoba, que junto a la Llorona es probablemente uno de los mitos que mejor representan el sincretismo de la cosmogonía mexicana después de la conquista. Sin embargo, aunque muy parecidas, existen dos versiones de esta misteriosa mujer. La primera cuenta que en el siglo XIX nació una niña en el monte de la ciudad de Córdoba. Provenía de un matrimonio dedicado a la cría de ganado porcino y aves de corral, así como a la siembra de árboles frutales. La casa de sus padres era muy concurrida por la gente que hacía sus compras con el matrimonio, siendo otro atractivo para visitarlos el nacimiento de la bella niña. La niña fue creciendo en medio del campo, teniendo amistad con los animales, especialmente con los coyotes, cosa que atemorizaba a sus padres. Una tarde, cuando la niña tenía 14 años, su madre enfermó gravemente, por lo que su padre la mandó a buscar a la curandera, orden que la niña ignoró, pues en vez de eso se puso a hervir agua con hierbas. Le pasó las hierbas a su madre como barriéndola, y al cabo de un rato la mujer estaba completamente repuesta, lo que muchos supusieron se trataba de un milagro. Este hecho conmovió tanto a la población que en cuanto el rumor se disparó como reguero de pólvora, comenzaron a visitar la gente de todas partes con la finalidad de que curara a los enfermos, cosa que hacía la niña con singular alegría. Cuando la mulata cumplió 23 años, llegaron unas personas hasta el patio de su casa con la intención de matarla, ya que la acusaban de ser una bruja. Se cuenta que fueron los coyotes, sus amigos, quienes la salvaron echándose encima de esas personas, ahuyentándolas. Los rumores aumentaron fuertemente hasta llegar a oídos de la autoridad, quien tuvo que intervenir llevando a la mulata presa. Acusada de practicar la brujería, la mantuvieron en una celda mientras llegaba el día de su juicio. Mientras tanto, se dice que todavía daba consultas en su casa, pues gracias al poder del desdoblamiento, podía estar en ambos lados al mismo tiempo. Cuando las autoridades se enteraron de que todavía daba consultas en su casa, pensaron que la mujer había hallado el modo de salir de la celda, aunque no podían explicar la razón por la que siempre volvía. Así que resolvieron trasladarla a una mazmorra en el castillo de San Juan de Ulúa, en donde con su belleza causaba admiración y cierto temor entre los guardias, ya que comentaban que había ocasiones en que parecía no haber nadie en la celda de la mulata, y que solo se alcanzaba a apreciar una espesa niebla que no permitía ver hacia el interior. Siempre que la mulata parecía ausente, había un barco dibujado en la pared. Esta situación y tantas otras que se contaban de la joven entre la gente del pueblo, orilló a las autoridades a dar la orden de asesinarla en los quemadores públicos que existían en ese entonces por toda la ciudad. Pero sucedió que el día de su ejecución, al despuntar el alba, la mulata le preguntó a uno de los guardias: ¿cree usted, señor guardia, que es bueno el dibujo del barco? A lo que el guardia contestó:
Lo único que le hace falta al barco es navegar. Ese no es el problema, aseguró la mulata. Horas más tarde, los guardias haciendo ronda vieron a la muchacha caminando tranquilamente por los pasillos rumbo a su celda, por lo que corrieron para atraparla y encerrarla de nuevo. Cuando llegaron a la celda, vieron un enorme hueco entre la pared por donde se veía el barco que había dibujado la joven. Dicen que ella subió a bordo ante los ojos atónitos de los carceleros. El barco, con la mujer de única tripulante, zarpó perdiéndose en el horizonte y nunca más se supo de la mulata de Córdoba, por más que la buscaron en el castillo y fuera de este, nunca la encontraron. Segunda versión. Hace muchos años, en la época de la Inquisición y el Santo Oficio, vivía en la ciudad de Córdoba una hermosa mujer mulata, huérfana, sola en el mundo, a la que llamaron Soledad. En esos tiempos, la mezcla de razas era rechazada por la sociedad, por lo que fue blanco de ataques e injusticias, pero su belleza era envidiada por las mujeres, y entre ellas rumoraban que practicaban la magia y la brujería. Aseguraban haber visto por las noches salir de las ventanas de la choza donde vivía una luz intensa y escuchar música extraña y misteriosa. Las autoridades del Santo Oficio y sus propios vecinos empezaron a espiarla para comprobar sus nefastas relaciones con el maligno, pero por el contrario, la veían ir a misa y esto acallaba los rumores, además de que calmaba a las autoridades de la Inquisición. El alcalde de Córdoba, don Martín de Ocaña, hombre entrado en años que ardía de pasión por Soledad, le confesó su amor y llegó a prometerle regalos y fortuna si cedía a entregarse a él. Sin embargo, la mulata no estuvo dispuesta ni siquiera a sonreírle, mucho menos a brindarle un gesto de esperanza. El hombre, desairado, acusó a la mulata de haberle dado un bebedizo para hacerle perder la razón y la denunció, con la esperanza de verla arder en una pira de leña verde. Una noche, el alcalde, seguido por sus sirvientes, asistentes, policías e incluso amigos, rodeó la choza de Soledad y en nombre de la Santa Inquisición derribaron su puerta. Pero ella, presa de miedo, no obedeció ante el despliegue de las fuerzas que utilizaron para detenerla. Al fin, apresada, fue llevada hasta las seguras mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa, donde la encerraron en espera de su castigo. Lo cierto es que, después de su rápido juicio, la encontraron culpable de sostener pactos con el maligno. La sentencia decía que Soledad, la mulata de Córdoba, fuera quemada con leña verde, en presencia de los ciudadanos, para que tomaran claro ejemplo de lo que no se debía hacer y dar justo escarmiento de los que, como ella, se apartaban de los caminos del bien. Toda la noche, en lugar de rezar para mostrar su arrepentimiento, Soledad dibujó con un trozo de carbón un barco en la pared del calabozo, con tal maestría y primor que al día siguiente el carcelero que fue a buscarla quedó pasmado ante tal obra de arte. Tenía perfectamente delineados todos los aparejos de un bajel dispuesto para una gran travesía en alta mar. Ante la sorpresa del guardia, Soledad le preguntó con una amplia sonrisa: ¿qué es lo que le falta a esta embarcación? A lo que contestó presuroso el guardián: andar. Pues mira cómo anda, le respondió la mulata, subiendo ágil por las escalerillas del barco. Todavía se volvió para despedirse de sus captores con un suave gesto de la mano, indicando su adiós, mientras el galeón desaparecía ante los desorbitados ojos del centinela. La Llorona. El extenso territorio de Jico se llena de penumbra al caer el sol. A lo lejos los grillos comienzan a frotar sus patitas, produciendo un característico sonido.
Pero apenas el reloj se detiene por instantes en la manecilla superior, los ladridos de perros lejanos cambian para entonar frenéticos aullidos. Quienes han escuchado saben que se trata de un momento abrumador, el cual es mejor ignorar cubriéndose el rostro con la almohada. Y es que ya nadie quiere escuchar los desgarradores lamentos de la Llorona. Pues sí, esta temible alma en pena parece tener representación en muchos sitios de la República Mexicana. En la Ciudad de México se le escucha con frecuencia en las calles que fueran los canales donde la tradición dice ahogó a sus hijos. Pero en Veracruz emerge de las aguas del lago para flotar en las orillas del pueblo. Tiene su particular hora para salir. Lo hace de las 12 a la 1 de la mañana, todas las noches. Cruza por los ríos, camina por las aguas, se lamenta contemplando su reflejo. Qué triste escuchar a esa pobre alma en pena. Muchos la han visto y nadie quiere repetir la experiencia, pues la Llorona, así como puede permanecer penante, pasiva, puede volverse la más tormentosa de las criaturas. Al menos así lo contó Juan a unos cuantos del pueblo de Jico. Aseguró haberla visto en un callejón desierto, como a la 1 de la mañana. Él era un hombre muy coqueto, por lo que al ver a una dama a lo lejos, no dudó en acercarse con la intención de enamorarla. La muchacha iba despacio y él apretó el paso para alcanzarla, pero ella también como que arreciaba el paso y él no podía alcanzarla. Cuando iban al final del callejón, se le fue acercando más, y cuando estaba como a 3 o 4 metros, él se atrevió a hablarle. ¿Por qué tan solita? ¿Alguien te va a robar? Ella, callada, seguía caminando, pero así como iba callada, Juan oía como sollozos, pero no le puso atención a eso, porque él quería conquistar a la muchacha. Total, ella caminó largo trecho y Juan solamente iba siguiéndola. Más o menos, como a unos 100 metros más adelante, la mujer se volteó pegando un alarido. Juan alcanzó a distinguirle una boca de mula y luego cayó desmayado. Cuando volvió en sí, muchos lo creyeron borracho, pero él asegura haber tenido la experiencia más espeluznante de su vida, por lo que desde entonces ya no vuelve a salir a la calle a altas horas de la noche. La condesa de Malibrán, la bruja de la Huasteca, la mulata de Córdoba, la Llorona. ¿Qué otras leyendas de entidades femeninas se aparecen en Veracruz? Si conoces otra leyenda, por favor, comenta en el video. En general, estas mujeres son relacionadas con el más allá, con la brujería, con poderes otorgados por la naturaleza, con el presagio de sucesos funestos o con tragedias de mujeres que fueron víctimas de injusticias o violencia. Mujeres que son olvidadas, pero después se convierten en seres vengativos. Pues si de algo estoy segura, es que en el mundo terrenal puedes cometer todo tipo de actos, pero el mundo espiritual nunca olvida. Yo me despido. Gracias por escucharme. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Yo soy Carla Quintero, la lectora Trotamundos. Que tengas una larga vida y una gran historia.